Bueno, estamos aquí en Esto es Aragón para hablar de Manos Unidas. Vamos a hacer un balance de este 2022, de todas las iniciativas que han llevado a cabo y sobre todo las que han tenido lugar en Aragón. Para ello está con nosotros Gonzalo González, delegado de Manos Unidas aquí en Zaragoza. Muy buenos días. Muy buenos días, delegado, pero cuando hablaba anteriormente, que entonces era responsable de comunicación, yo siempre tengo una palabra que para mí lo dice todo y es voluntario. Yo ante todo soy voluntario. Antes era el responsable de comunicación, ahora me han elegido delegado, pero soy un voluntario de Manos Unidas. Bueno, voluntario, que es lo más importante, como dice, pero delegado también desde hace tan solo unos días, puesto que va a ocupar durante los próximos años y que supongo que también asume más responsabilidades de forma voluntaria. Efectivamente, asumimos responsabilidades, pero vamos, con la misma dedicación, ilusión y compromiso que hace 19 años cuando entré en Manos Unidas. Entonces era para mí una organización desconocida. Bueno, sí, es conocida porque mucha gente ha escuchado hablar, ¿no?, de aquellas campañas contra el hambre que se iniciaron por allá por el año 59, pero realmente no la conocía intensamente. Y una persona, un amigo de la delegación de Zaragoza, me dijo que si les podía entrar a echar una mano con las cuestiones informáticas. Entonces, hace 19 años la informática no es como ahora. Yo le dije que sí y la verdad que con el tiempo ves que lo que haces da unos resultados, que llega a mucha gente, que cambia las vidas de las personas. Yo además he tenido la suerte de poder comprobarlo in situ. Y, por supuesto, continuaré en Manos Unidas como delegado, como responsable de comunicación o con lo que me digan, ¿no?, en cada momento, pero continuaré en Manos Unidas ayudando porque sé que lo que estoy haciendo lo hago bien. He visto, fíjate, cuando venía en el tranvía he visto una situación de dos personas que han entrado y una se ha levantado inmediatamente porque ha entrado una señora mayor y tal y eso, y le ha cedido el sitio y tal, y todos hemos dicho, mira qué bien. ¿Por qué? Porque al lado había una persona joven, precisamente, y no digo nada contra los jóvenes, ¿no?, pero que inmediatamente se ha puesto a mirar al suelo como que no sabía ni iba la cosa con él. Bueno, pues el voluntariado es eso, el voluntariado es hacer una cosa que beneficia a los demás, que gratifica, ¿no?, y la persona que no actúa bien, que no eso, pues es la persona que, bueno, se esconde, ¿no?, y seguramente que no contará en ningún sitio pues que no ha dejado sentarse a una persona mayor en el tranvía. Llevas, como dices, 20 años. Casi 20 años, sí, 19 y medio, sí. En la organización y sobre todo a nivel difusión, ¿cómo ha cambiado en estos 20 años? Ahora que vamos a hacer un balance del año pasado, ¿cómo han sido todos estos cambios? Bueno, yo te puedo decir que cuando llegué a la delegación de Manos Unidas me llamó, yo que no vengo del mundo de la comunicación, yo no soy profesional de la comunicación, llegué para hacer un desarrollo informático de la delegación. Yo pensaba que me iba a encontrar otras cosas. Bueno, pues allí había una persona con un ordenador que era intocable, aquello era como si fuera un tesoro, máquinas de escribir. No había impresoras y la verdad es que ha cambiado mucho. Llegamos a ser la primera delegación de Manos Unidas. Manos Unidas tiene 72 delegaciones en España. Llegamos a ser la primera delegación informáticamente funcionando. Tal es así que yo durante 5 o 6 años estuve dando talleres a otras delegaciones para ver de qué forma se podían beneficiar de esa informática, y ahora Manos Unidas es una organización completamente moderna en ello, y lo hemos demostrado precisamente en tiempo de pandemia, cuando no se podía trabajar físicamente en las delegaciones, y lo hemos tenido que hacer pues desde nuestras casas y con nuestros medios, teléfonos móviles o ordenadores, etcétera, en nuestros domicilios, con asistencia de las personas profesionales que tenemos en nuestros servicios centrales en Madrid, y así lo hemos hecho.
y la verdad es que ha cambiado mucho. En la cuestión de comunicación, ya digo, yo he estado durante todo este tiempo de responsable de comunicación, vuelvo a repetir, no soy profesional de los medios de comunicación, nos han ayudado muchas personas a título personal de los medios de comunicación, tengo que decir que os doy las gracias a todas ellas, tú mismo hace un momento fuera de micrófono te has ofrecido también ayudarnos y bueno, gracias a ello, gracias a, sobre todo, también a estudiantes de la Universidad San Jorge de Periodismo, de Marketing y Publicidad y tal, y eso, pues hemos ido sacando todo esto adelante. Pero aquí a lo mejor no está en decir... Se le nota que no es un profesional de los medios de comunicación, a lo mejor me voy por las ramas y tal y cual, pero lo que sí puedo decir es que lo que digo, lo que transmito, es lo que siento. Y yo creo que eso es lo importante en una organización como Manos Unidas. ¿Qué balance hacemos de este año pasado? Bueno, pues el balance del año pasado ha sido un balance de salida de la pandemia, ¿no? Ya no teníamos a lo mejor ese temor, ese miedo a la pandemia, pero comprobábamos, y por medio de los organismos oficiales lo estábamos viendo en sus distintos informes, que los problemas, las consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia han hecho que cuando estaba comenzando, gracias a Dios, a disminuir el hambre y la pobreza en el mundo, pues de repente nos hemos encontrado con un estallido otra vez de ese hambre y de esa pandemia debido principalmente al COVID, muchísimas más cosas, ¿no? Pero principalmente al COVID, llegando a 828 millones de personas en el mundo que padecen hambre, además en un mundo en el que desgraciadamente se tiran muchos alimentos a la basura por distintas causas y donde más de 1.000 millones de personas viven en la pobreza más absoluta, no en la pobreza que a lo mejor tenemos más visible nosotros a nuestro alrededor, pobreza de decidir, como nos decían hace poco en un país africano, de decidir un padre qué hijos comen hoy, qué hijos comen mañana y qué hijos no comerán ni hoy ni mañana porque no pueden darles de comer. La labor que hacemos aquí en Aragón, en Zaragoza, cuéntanos un poco, proyectos que se hayan llevado a cabo este año pasado. Sí, mira, a nivel nacional han sido 488 proyectos de desarrollo que hemos financiado en 55 países, especialmente de América del Sur, de África y de Asia, en donde se han beneficiado a más de 1.700.000 personas. Esto gracias a la generosidad de los españoles, porque Manos Unidas es una organización exclusivamente española, donde hemos obtenido este año pues una recaudación de estos donativos que nos han ofrecido los españoles, aproximadamente de 50 millones, de 49.822.000 euros. En Zaragoza, en la delegación de Zaragoza, para empezar, Aragón tiene 6 delegaciones, una de ellas es Zaragoza, es la más importante de Aragón y una de las 5 más importantes de las 72 delegaciones de España. Hemos desarrollado 23 proyectos de desarrollo en estos países de América del Sur, de África y de Asia, en concreto 4 en América, 12 en África y 7 en Asia. Hemos beneficiado a 50.000 personas de forma directa y 300.000, casi 300.000 personas entre directos e indirectos, y con una recaudación que ha superado el 1,5 millones de euros, que para una delegación como Zaragoza, que nos movemos aproximadamente entre el 1.400.000, 1.800.000, alguna vez 2 millones de euros, está muy bien. Y ya digo, somos una de las principales delegaciones en España a nivel, pues, hablamos siempre entre los cuartos y los quintos, vamos a decir así, en un ranking después de Madrid, Barcelona, Navarra y Valencia, ¿no? Hay veces que nos ponemos por delante de Valencia, bueno. Pero eso lo conseguimos gracias a todas esas personas que han confiado, que nos han escuchado, como digo yo, que nos han estudiado, porque yo siempre que hablo de qué debemos hacer, lo primero que
que informo es de que la gente tiene que entrar en las páginas web, informarse, ver lo que hacen todas las organizaciones y entonces decidirse si realmente se quiere colaborar con ellas. Bueno, pues gracias a esas personas que han querido colaborar hemos logrado hacer todo esto. Y además con unos gastos realmente pequeños. La delegación de Zaragoza en sus gastos no llega a un 4%, exactamente un 3,80% de lo que realizamos. Somos muy austeros y precisamente porque vemos lo que cuesta conseguir ese dinero para poder apoyar estos proyectos. Por ponerte un ejemplo, de esos 23 proyectos con los que terminamos el año, el año lo iniciamos con 11 proyectos. O sea que duplicamos, hicimos más que el doble de los proyectos con los que habíamos iniciado el año cuando presentamos la campaña. Este año hemos presentado la campaña con 9 proyectos que teníamos comprometidos. Este año estoy hablando ya del año 2023 y en este momento ya vamos por 14 proyectos, lo cual quiere decir que vamos en una senda que nos llevará más o menos pues a terminar el año pues por ahí, por los 18 o 20 proyectos. Vuelvo a decir, gracias a la colaboración de todas las personas que bueno, pues que confían en nosotros. ¿Cuántas personas tenemos colaborando como voluntarios en Aragón? Pues mira, la delegación de Zaragoza durante todo el año somos 40 voluntarios. En momentos de campaña, por ejemplo, lanzamientos de campaña o en momentos en que necesitamos una ayuda de emergencia, etcétera, llegamos a ser casi 400 voluntarios en todo lo que es la delegación de Zaragoza. La delegación de Zaragoza no solamente es Zaragoza. Nosotros como delegación de la Iglesia Católica, como Cáritas, por ejemplo, la delegación que tenemos nosotros es el territorio del Obispado, que aquí comprende, pues por ejemplo, todo el Bajo Aragón y hasta la zona del Matarraña, Valderrobres y toda esta zona, ¿no? Y bueno, se ponen en funcionamiento hasta 400 personas que nos ayudan en esos momentos de máximo trabajo y de máxima necesidad. Pero vamos, en concreto, durante el año en la delegación somos 40 personas. Ahora mismo, ¿en qué proyectos, en qué actividades estáis inmersos? Pues mira, principalmente, y yo siempre he mantenido que es lo principal para terminar con la pobreza y el hambre en el mundo, proyectos educativos. Siempre decimos que la mayor arma que tenemos para terminar con el hambre y la pobreza en el mundo es la educación de las personas. Como nos decían en la India, unas mujeres que habían dejado la prostitución y que habían iniciado una cooperativa con el apoyo nuestro de la delegación de Zaragoza. Gracias a que las habíamos enseñado a leer, ahora podían decidir por sí mismas y que no otras personas decidan por ellas. Eso es lo principal y para nosotros, ya digo, la mayor arma para terminar con la pobreza y el hambre en el mundo. Luego son proyectos sanitarios. Se necesita desarrollar mucho la sanidad en estos países que viven en unas condiciones pésimas. Por supuesto, proyectos agrícolas y ganaderos, ¿no? Que les den la posibilidad de obtener alimentos, ¿no? La sostenibilidad alimentaria para las personas. Proyectos de promoción social, muy importante, de derechos humanos, sobre todo en América del Sur. Y muy específicamente proyectos de promoción de la mujer. ¿Por qué? Porque hemos visto, y sobre todo hay determinados proyectos donde vemos que la participación de la mujer es imprescindible. Los maridos, muchos de ellos salen a trabajar, lógicamente, fuera de sus poblaciones, algunos ya no vuelven. Y son las mujeres las que levantan sus casas, levantan sus familias y consiguen lo mejor para sus comunidades y, por supuesto, para su entorno familiar y laboral. Para todas las personas que quieran colaborar con Manos Unidas de cualquier forma, tanto de voluntariado como cualquier otra colaboración, aquí en Aragón, ¿qué tienen que hacer? Lo primero, informarse. Lo acabo de decir hace un momento. Lo primero, informarse y ver quiénes somos Manos Unidas, lo que hacemos, etcétera, ¿no?
Y luego, por supuesto, el ponerse en contacto con nosotros por medio del teléfono 976 29 18 79, por nuestra página web www.manosunidas.org, por correo electrónico, etcétera, acercándose a la delegación. Hay muchas personas que vienen a la delegación. Y yo les invito a ellos. Normalmente las personas que vienen a la delegación son personas prejubiladas o jubiladas, ¿no? Pero también estamos dando, y yo quiero que sea un impulso durante el tiempo que yo esté de delegado, de hacer un llamamiento a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos muchas posibilidades. Ya no es solamente el voluntariado que había antes in situ, ¿no? De tener que ir a la delegación y hacer las cosas. Es que ahora lo podemos hacer con nuestros medios en casa, lo he dicho antes, por medio de un ordenador, un teléfono móvil, etcétera y tal, y nos pueden ayudar perfectamente. Hoy en día se puede hacer el voluntariado de muchas formas. Y sobre todo, ya digo, porque es una cosa del cual recibimos un beneficio mayor a lo que damos. Nos alegra. Puedo decir, hoy he hecho mi acción del día y no esconder la cabeza como esa persona del tranvía que no sabía dónde meterse porque ha quedado mal, ¿no? Ante esa persona mayor que necesitaba sentarse. Deseos para este año, para finalizar 2023, desde la delegación de aquí. Bueno, yo creo que todas las personas en Manos Unidas, a mí me hicieron esa pregunta a veces en un medio de comunicación, y además creo que fue aquí, que me dijeron qué deseo tenía, qué noticia me gustaría dar. Y yo creo que en todo Manos Unidas tenemos ese deseo y esa noticia que nos gustaría dar, y es que cerramos nuestras puertas porque ya no es necesaria nuestra ayuda, porque hemos conseguido entre todos vencer el hambre y la pobreza en el mundo y las situaciones de desigualdad que las provocan. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo González, por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ya han escuchado al presidente delegado de Manos Unidas aquí en Zaragoza, Gonzalo González, que nos contaba cómo había ido este año pasado, 2022, y cuáles son los proyectos que están llevando a cabo, tanto a nivel España como en la delegación de aquí de Aragón.